Bueno, qué bueno que podamos en esta mañana tener un tiempo de reflexión, de meditación en medio de los tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Quiero anunciarles el nuevo libro que acabo de escribir, precisamente viene de la panadería, calientito, acaba de salir hace 2 días, Irak, Siria y el Anticristo. Es interesante que hace 2600 años los profetas hebreos anunciaron que Irak y Siria, junto con Irán, serían los protagonistas de las naciones antes de la segunda venida de Jesucristo. Y es precisamente estas naciones las que tenemos delante de nosotros, que están encabezando todos los periódicos en todo el mundo. En este libro hablamos claramente de qué forma en el Medio Oriente se está gestando un movimiento tremendo. Ahorita los que ustedes están enterados, hace 1 o 2 semanas se levantaron el movimiento que se llama Estado Islámico, de todos los rebeldes que se vinieron de Siria, se pasaron a Irak, ya tomaron Mosul, tomaron Tikrit, la ciudad donde era Saddam Hussein, y han secuestrado 4 helicópteros Apache, armamento de Estados Unidos. Quieren controlar el petróleo del Medio Oriente y poner de rodillas al mundo entero. Y esto es precisamente lo que la Biblia profetizó, que ahí se iniciaría en Irak y en Siria, y también sería el lugar de donde surgiría el futuro dictador mundial, el Anticristo. Así que los que estén interesados, ¿verdad?, en conocer no los libros de Walter Mercado ni de los periódicos de mañana de la mañana, más moderno que todo es la Biblia. Y les invito, ¿verdad?, que puedan ustedes reflexionar y conocer este libro para que puedan ustedes tener un conocimiento más amplio acerca de lo que está pasando, no solamente en Ciudad Satélite, ni en el Estado de México, sino en el mundo entero, sobre todo si tú te llamas cristiano. Muy bien, pues tenemos el gusto en esta mañana también de estar en vivo en internet, y estamos en este momento dándole las gracias a todos ustedes, los que nos están escuchando en el mundo entero a través del internet, a través de las redes sociales. Y para nosotros es una bendición poder transmitir estas conferencias a un mundo que se encuentra completamente en tinieblas, un mundo necesitado, un mundo que está buscando satisfacción en el sexo, en el dinero, en la política, en los placeres, y continúas dentro de tu vida vacío. El tema de esta mañana, la locura del ateísmo, es uno de los temas más fuertes que existen en la Biblia. No que la Biblia trate de atacar el ateísmo, sino simplemente la Biblia demuestra que el ateísmo es una de las filosofías y una de las enfermedades más graves que el ser humano pueda tener en su intelecto. Es una irracionalidad. Cuando una persona llega a decir no hay Dios, es una persona que está absolutamente segura, que ya ha estudiado arqueología, geología, antropología, fisiología, etcétera, etcétera, y después de estudiar todas estas disciplinas académicas, y después de haber viajado por el universo, concluye en su bitácora: como no encontré a Dios, no hay Dios. Un ateo es una de las personas más soberbias que puedan existir intelectualmente, porque es una persona que está diciendo que es omnisciente, que todo lo sabe, y que como ha conocido todo, ha concluido que Dios no existe. El ateísmo es una filosofía también imposible de poder sostenerse filosóficamente. Desde hace algunos años Dios me ha llamado a tener debates con ateos, con agnósticos, con escépticos, y siempre me he encontrado con personas que me dicen: bueno, yo soy ateo porque mis maestros en la universidad, en la Facultad de Filosofía y Letras, en la Facultad de Economía, me dijeron que Dios no existía, y hace algunos años el sistema marxista, la dialéctica marxista o comunista, se hizo muy famosa en el mundo, porque comenzó principalmente después del año 2000 las naciones a desilusionarse con el modelo
de la democracia de los Estados Unidos de Norteamérica. Como los Estados Unidos ganaron la Segunda Guerra Mundial, durante casi todo el siglo XX se adoptó la democracia como el sistema perfecto. Y los Estados Unidos y otras naciones de Europa quisieron también implantar estos sistemas en naciones como en el Medio Oriente, donde vemos hasta este momento que ha sido imposible. Bueno, las democracias comenzaron a diluirse y ahora tenemos países que dicen que son democráticos, pero es solamente con la pura apariencia, porque los que se dicen ahora democráticos es mentira que el pueblo sea el que vote por los gobernantes. Es la pura fachada. Nos enfrentamos a un sistema que tampoco ha funcionado. Entonces, mucha gente se voltea al otro lado y trata de encontrar en las políticas de izquierda, en el comunismo, evolucionismo, humanismo, pluralismo, etcétera, etcétera, una respuesta. Porque necesitamos tener respuestas. Pero como no conocen estos sistemas, caemos involucrados y como borregos, la mayor parte de las personas sigue una filosofía sin jamás haberla estudiado. Es mi propósito, damas y caballeros, en esta mañana y con mucho respeto, poder mostrarles a ustedes la irracionalidad filosófica y lógica del ateísmo, para que ustedes mismos puedan deducir y puedan ustedes concluir, porque toda esta información, estoy seguro, la mayor parte de ustedes, los que dicen ateos y nos ven por televisión o nos escuchan en las redes sociales, ni siquiera son ateos. Muchos son agnósticos. ¿Quién es una persona agnóstica? Una persona que no sabe si existe Dios. Un ateo es una persona que está segura, ya estoy seguro, Dios no existe. El agnóstico dice, no sé si existe. Y el escéptico dice, dudo que exista Dios. Entonces hay una grande diferencia en estas tres posiciones intelectuales. Muy bien, si hay un Dios, y es verdad que hay un Dios, ¿por qué hay ateos? ¿Por qué hay personas que llegan a clasificarse dentro de esta situación? ¿Por qué si en el siglo pasado, cuando el mundo llegó a una tecnología impresionante, la bomba atómica, la fisión nuclear, las computadoras, la cibernética, ¿por qué en este mundo de tecnología y de avances científicos tan enormes a los que hemos llegado, por qué es el siglo donde más ateos han surgido? Antiguamente, estamos hablando del siglo XVI, XVII, XVIII, tenemos a Blaise Pascal, uno de los sabios astrofísicos, matemáticos más grandes de la historia, completamente cristiano. Escribió acerca de Jesucristo como su Salvador. Isaac Newton, que descubrió las leyes de la relatividad, escribió libros acerca del tratado del Apocalipsis, confesando en cada universidad de Europa que Jesucristo era su Señor y Salvador. Alberto Einstein, el grande más sabio del siglo XX, aunque nunca reconoció que era cristiano, él dijo, yo no soy ateo, porque Dios no juega a los dados con el universo. Luis Pasteur, y así podemos mostrarles a grandes hombres, porque ahora los ateos últimos del siglo XXI y finales del siglo XX dicen que la persona que cree en Dios es una persona irracional. O sea, nos quieren voltear la tortilla y ahora nosotros, los que afirmamos que existe Dios, somos los tontos, los ignorantes, como decía Cantinflas, los iletrados y deslustrados. Entonces vamos a analizar esto de una forma objetiva y vamos a ver a qué conclusión pueden ustedes llegar. El ateísmo es un tema muy interesante de estudiar, porque en los ateos existe una obsesión, pelearse y enojarse contra alguien que no existe. Ya partiendo desde este punto, como acabó Jean-Paul Sartre, el filósofo ateo de los 60 del siglo pasado, y le dijo a su hija antes de morir, toda mi vida reconozco que la he gastado luchando contra alguien que no existe. Esto ya es, dijo Sartre, irracional desde el punto de vista filosófico. Pelearse y enojarse contra alguien que no existe es gastar tu energía, tu vida, tus dones, tus habilidades contra lo desconocido, contra lo invisible.
Los apóstoles del ateísmo, vamos en primer lugar a mencionarlos, los últimos apóstoles del ateísmo, junto con los más grandes ateos de los siglos pasados. En primer lugar tenemos al que encabeza el ateísmo en el siglo XXI, Richard Dawkins, profesor de la comprensión pública de ciencias en la Universidad de Oxford, Inglaterra. Es el campeón del ateísmo moderno. Su libro más famoso se llama La ilusión de Dios. Tenemos a Friedrich Nietzsche, podría llamarse el padre de los ateos. Murió en el año 1900. Él se hizo famoso con la frase, Dios está muerto. Nietzsche escribió El Anticristo, Así hablaba Zaratustra, He aquí el hombre, La genealogía de la moral, etc. La filosofía de este filósofo alemán ateo atacaba e iba directamente contra la Biblia y la persona de Jesucristo. Nietzsche dijo esto de Jesucristo: Jesucristo fue un hombre que no tenía fuerzas para enfrentarse a sus enemigos, pues sus ideas de la humildad y de la mansedumbre son anticuadas. Por eso fracasó en su misión y por eso lo crucificaron. Bueno, esta es la forma en la que este hombre pensaba. El ideal de Nietzsche, que es el padre, repito, de todos los ateos del siglo XX, era crear un superhombre, lo opuesto a Jesús. Nada de manso, nada de humilde, ninguna cualidad moral más que la que tú puedas establecer. Esta filosofía influyó en Adolfo Hitler, en Nikolai Lenin, en el nazismo alemán, en el comunismo y en el fascismo. Las ideas de Nietzsche dieron lugar y fundaron la plataforma para que las ideas filosóficas que más vidas costaron en el siglo XX provinieran de él. Nietzsche y Sigmund Freud, el doctor vienés, fue un hombre que también, junto con Nietzsche, en el siglo XIX, estaba absolutamente seguro que la famosa teoría de Carlos Darwin de la evolución crearía un superhombre. Nietzsche fue internado en un hospital psiquiátrico y murió en la homosexualidad. Para Nietzsche, la muerte de Dios significa la muerte de todos los valores. Como dijo Dostoyevsky, el gran escritor cristiano ruso, si Dios está muerto, todo es permitido. Si Dios no existe, no hay moral. Si Dios no existe, venimos y somos el resultado de una selección natural o de la evolución o de los animales. Y si Dios no existe, no hay propósito ni significado moral en nuestras vidas más que el que cada quien se pueda adjudicar. El homosexual puede decirte, este es mi estilo de vida, tú no te metas conmigo. La persona que le gustan las mujeres puede decirte, a mí me gustan las mujeres, no te metas conmigo. El ladrón puede decir, el papa roba, el presidente roba, el gobernador roba, se trata de robar, todo el mundo es una bola de tranzas y de ladrones y de engañadores. De eso se trata la vida, vamos a robar. ¿Para qué voy a ser decente? ¿Para qué voy a ser honesto? ¿Para qué le voy a ser fiel a mi esposa? Si aquí se trata del que no tranza, no avanza, vamos entonces a transar. Entonces, completamente los valores morales y los principios espirituales son derrumbados, damas y caballeros, cuando no tenemos un cimiento y cuando no tenemos convicciones de que hay un Dios que nos creó como agentes morales, responsables delante de Él, y está escrito que el juicio viene y seremos presentados en el juicio de Dios, todos los seres humanos, para dar cuenta de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. Tenemos a Sigmund Freud, 1856-1939. Freud fue un hombre que recogió ideas ateas de un hombre llamado Ludwig Feuerbach y las aplicó en el campo de la psicología. O sea, sacó el ateísmo de Feuerbach y lo introdujo en sus ideas de la mente o de la psique del hombre. En su libro El futuro de la ilusión,
Sigmund Freud escribe: la idea de Dios no es más que un deseo cumplido, una infancia neurótica para un consuelo cósmico. La idea ilusoria de la mente humana alejada de toda verdad y de la realidad. Sigmund Freud, al hacer a un lado a Dios, al sacar de la ecuación el diagnóstico que la Biblia nos dice, porque la Biblia es el único libro que nos dice quiénes somos, de qué estamos formados. Ningún médico, ningún genetista, ningún antropólogo, ningún sexólogo, nadie te puede decir qué es el ser humano, porque no nos creamos a nosotros mismos. Es Dios, el Dios de la Biblia, el que nos creó a su imagen y semejanza, quien dice que somos espíritu. Somos seres espirituales. Tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Esta es la forma en la que la Biblia define y describe al ser humano. Antes que nada, somos seres espirituales. Por lo tanto, Cristo, cuando vino al mundo, dijo estas palabras sabias dirigidas a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, Cristo baja del cielo para decirnos: así como tienes necesidades físicas de comer y de beber, quiero que entiendas que tenemos necesidades espirituales. Y estas necesidades espirituales no pueden ser satisfechas a través de la meditación trascendental, uniéndote a una religión, a través de drogas alucinógenas, buscando por acá y por allá cuál es el propósito y significado de la vida. Estas necesidades espirituales tienen que ser satisfechas con la palabra de mi Padre. No solo de pan vivir el hombre. Cristo nos viene a revelar que hay una necesidad más profunda que el hambre y que la sed humana, la necesidad de alimentar nuestro espíritu. Porque el mundo se encuentra como se encuentra, damas y caballeros, porque el mundo entero, como Freud, atribuyen los problemas a la psique, a la mente, y no saben que el problema del hombre es espiritual. Es mucho más profundo que el diagnóstico que investigadores como psiquiatras y psicólogos y sociólogos o antropólogos han tratado de poder explicar la conducta del ser humano. Entonces la Biblia nos responde que somos espíritu, y este espíritu solamente Dios lo puede satisfacer. Por eso tú puedes tener dinero, puedes llegar a ser gobernador, puedes llegar a triunfar y llegar al éxito. Y cuando llegues al éxito, seguirás vacío espiritualmente. Sabrás que algo te sigue haciendo falta, que no es suficiente el éxito y el aplauso y el dinero y los millones. Vean ustedes, los artistas, los deportistas, los políticos, llegan a la cúspide de lo que todo mundo cree que es el punto de alcanzar la felicidad. Y mientras más alto llegan, más rápido se descomponen. Casi todos acaban en las drogas, en el adulterio, en la homosexualidad, en los placeres. ¿Por qué? Porque nada puede satisfacernos más que Dios. Y Dios envió a su Hijo a enseñarnos el camino para poder encontrarnos junto con Él. Tenemos también a Carlos Marx. Carlos Marx, 1818-1883, aceptó también la filosofía de Feuerbach y de Nietzsche. Carlos Marx, antes de que conociera a Nietzsche, enseñó que el ser humano busca un superhombre en la fantasía del cielo y no encuentra a nadie más que a él mismo. El abuelo de Marx era rabino judío. La madre de Marx, su padre, pertenecía a la iglesia luterana en Alemania. Marx estudió filosofía en Berlín. Fue influenciado con la enseñanza de que la historia eran simples imaginaciones humanas y que la persona de Jesús había sido inventada también en la imaginación del ser humano. Lo mismo que enseñó posteriormente Sigmund Freud, Nietzsche, Hitler, etcétera, etcétera. Después de Marx vino Arturo Schopenhauer. 1860 rechazó todos los argumentos de Dios. Su miserable perspectiva de la existencia humana lo llevó a afirmar que el suicidio
era la solución para los problemas del ser humano. Algo que William Shakespeare, en su famosa obra Hamlet, escribió: ser o no ser. He aquí el problema. ¿Qué es más levantado para el espíritu?, escribió Shakespeare: sufrir los golpes y los dardos de la insultante fortuna, o levantar las armas contra un piélago de calamidades y, haciéndole frente, acabar con ellas. Morir, dormir, no más. Aquí tenemos a un literato, ¿verdad?, como William Shakespeare, ofreciéndonos una solución. ¿No te gusta la vida? Mátate. ¿No te gustan los problemas? Quítate la vida. Porque aquí la vida es sufrimiento. Aquí no es Reno Ventura ni Disneylandia. Estamos en un mundo controlado por espíritus, de acuerdo a la Biblia, del mal, que tratan de apoderarse de nuestras mentes, y estamos librando una guerra temporal. Estamos en un gimnasio en este planeta Tierra, donde Dios está forjando a sus guerreros y a sus guerreras, para que los que crean que Jesucristo es el campeón de campeones, Rey de reyes y Señor de señores, puedan vivir en la eternidad con Él. En el siglo XX tenemos al famoso Bertrand Russell, que murió en 1970. Es uno de los filósofos más citados por los ateos modernos. Sus libros han influido grandemente, de Bertrand Russell, a miles de políticos, maestros, músicos, poetas, incluyendo al famoso compositor de los Beatles, John Lennon, que una semana antes de morir, John Lennon dijo, saliendo de su apartamento en Nueva York: yo soy más famoso que Jesucristo. Aun cuando la posición de Bertrand Russell fue de agnosticismo, o sea, fue tan falso Bertrand Russell en sus conclusiones del ateísmo, que dijo, bueno, realmente, cuando alguien lo confrontó en un programa de televisión diciéndole: usted es omnisciente, señor Russell, porque si dice que no existe Dios, es porque ya usted concluyó, después de estudiar todas las disciplinas académicas, que Dios no existe. Ya fue a Marte, ya fue a Júpiter, ya regresó a las galaxias y no lo encontró, y concluyó que no existe Dios. Y este hombre, ¿verdad?, tan completamente confuso en sus ideas, demostraba lo contrario. Su más famosa obra fue ¿Por qué no soy cristiano? Su frase más famosa fue: ¿quién hizo a Dios?, la cual clamaba que nadie se la había contestado. Después de que Russell muere, descubren cuántas mujeres, cuántas fornicaciones y cuántos adulterios había cometido. Detrás de las ideas filosóficas de la existencia de Dios, este hombre trataba de cubrir su inmoralidad. Si él aceptaba a Dios, tenía que aceptar que Dios es un Dios juez. Y si Dios nos va a juzgar, él no podía seguir con ese estilo de vida. Ahora, muy bien, de acuerdo a Sartre, Jean-Paul Sartre, que murió en 1981, padre del existencialismo francés, fue ganador del Premio Nobel de Literatura. Basó su filosofía en Nietzsche, en el existencialismo de Nietzsche. Sartre escribió en su libro La náusea y el muro: si Dios existe, el hombre no es libre. El hombre es libre porque Dios no existe. Y si Dios no existe, todo está permitido moralmente. En otras palabras, de acuerdo a Sartre, la vida no tiene significado. No hay ningún propósito por el cual vivir más que el que tú quieras atribuirte a tu propia persona. Esto es interesante porque en la Biblia, en el libro de Eclesiastés, capítulo 1, hace 3000 años, antes que estos ateos, vivió un hombre llamado Salomón, a quien la Biblia atribuye la sabiduría más grande que ha tenido todos los seres humanos. Y Salomón, cuando en algún tiempo de su vida quiso sacar a Dios de la ecuación, escribe en el capítulo 1, versículo 14: miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y todo era vanidad, carente de propósito y significado, aflicción de espíritu. Dice el capítulo 2, versículo 17, que Salomón escribió y dijo: porque todo esto que he visto, me hizo aborrecer la vida,
La obra que se hace de los hombres me es fastidiosa. Todo es vanidad. Todo es aflicción de espíritu. Para Salomón decía, una persona sin Dios, todo es una apariencia. Todos los seres humanos tratan de aparentar lo que no son. Todos creen que están rajaja, jojojo, jijiji, que están felices y lloran por dentro. De acuerdo a Salomón, había hipocresía en las personas que claman no tener a Dios. Son vidas falsas, huecas, sin propósito, sin significado y simplemente viven por vivir. Y llega un momento, cuando llegan al tostón a los 50 años, o al sesentón a los 60 años, o los que llegan a los 70 años, artistas que pues fueron Miss México, Miss Venezuela, Miss lo que sea, ¿verdad? Y las caras se les comienzan a hacer chuecas, la oreja por un lado, las cejas por otro lado, van con los cirujanos plásticos. Toda su vida vivieron en la belleza y tratan de mantener esa belleza hasta que ellas tengan 60, 70 años, lo cual es imposible. No pueden más que vivir en el pasado y no aceptar vivir en los 60, aceptar vivir en los 70 porque no tienen a Dios. El pobre Michael Jackson, cuando murió, nadie sabía si era hombre o era mujer. Multimillonario, qué dones, qué habilidades para bailar de este muchacho, que todos vienen de Dios esas habilidades, pero él las usó en contra de él. Le lavaron el cerebro, le creyó a Satanás y Satanás vino a cobrarle la factura. Y así podríamos seguir con cantidad de cantantes, deportistas, políticos, etcétera, etcétera. Dice en Eclesiastés, Salomón, capítulo 2, versículo 26, pero al hombre que a Dios le agrada, Dios le da sabiduría, conocimiento y gozo, mas al pecador el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. La única forma de vivir satisfecho con lo que tenemos es viviendo con Dios como el centro de nuestra vida. No hay ninguna otra forma de vivir satisfecho. Mira, tú puedes ahorita ganar $50,000 mensuales. ¡Qué sueldazo ya con esto! ¿Sabes una cosa? En un año ese sueldo no te va a alcanzar, porque te vas a ir a llenar de nuevas deudas y de nuevas necesidades y de más carros de mantenimiento, etcétera, etcétera, y vas a necesitar otros $10,000, $20,000 más y te van a subir el sueldo a $100,000. Y cuando tengas los $100,000 vas a descubrir que no es cierto que tampoco con eso ibas a ser feliz, necesitas más. El hombre nunca podrá estar satisfecho con lo que tiene. La Biblia dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso, porque los que quieren enriquecerse caen en tentaciones y en trampas engañosas que destruyen a los hombres en perdición y destrucción. Porque el amor al dinero, no el dinero, el amor a las cosas materiales es la causa de la ruina del ser humano, la raíz de casi todos los males. En los ateos modernos tenemos a Christopher Hitchens, que acaba de morir de cáncer en Inglaterra, reportero y autor del libro Dios no es grande, y escribió su último libro, El veneno de las religiones, tratando de demostrar que lo único que las religiones han hecho y todos los que creen en Dios han sido envenenados. Es el más grande ateo del siglo XXI. Tenemos a Daniel Dennett, él vive, profesor de filosofía en Tufts y autor de Rompiendo el Encanto y la religión es un fenómeno natural. Sam Harris, autor de El fin de la fe. Carlos Sagan, que acaba de morir hace algunos años, astrónomo, astrofísico, fue famoso porque dijo, Dios no existe. Si Dios existiera, ya nos hubiera dado una señal o enviado en el espacio una señal como prueba de su existencia. Damas y caballeros, ¿saben ustedes cuándo comenzó a crecer la popularidad del ateísmo en Estados Unidos y el contagio que ha venido a las universidades latinoamericanas? A partir del año 2001, del 11 de septiembre, de los ataques terroristas. ¿Cómo podemos explicar esto? Porque los ateos comenzaron a decir,
Esto fue obra de las religiones fanáticas que envenenan al mundo. Esto es lo que las religiones hacen. Estos 19 radicales islámicos han envenenado sus mentes con las doctrinas de Mahoma, y miren ustedes lo que hicieron. O sea, clasificando un ataque terrorista y echándole la culpa al veneno de las religiones. El más famoso de los ateos modernos, Richard Dawkins, se le olvidó que millones de personas en el siglo XX murieron como resultado del comunismo, del fascismo y del nazismo, de acuerdo a la Universidad de Hawái, profesor Rudolf Rummel. Bajo el régimen comunista de China murieron 77 millones de personas. Tomen nota, por favor. 62 millones murieron en la Rusia soviética del estado Gulag. 21 millones en las guerras de los nazis y millones de manos de Idi Amin, Mao Zedong y José Stalin. Estas muertes son muchas más que las guerras religiosas del ser humano. Entonces, cuando un ateo se enfrenta contigo y te dice el cristianismo, la religión es la causa de las guerras y los ataques terroristas, qué poca historia conocen, porque es muy fácil debatirlos. Hay más muertes por los estados ateos y comunistas que todas las guerras religiosas de toda la historia. Muy bien, pasemos ahora a estudiar los principales 4 argumentos de los ateos. Si tú eres estudiante a nivel preparatoria y universidad, toma nota porque te van a brincar con uno de estos argumentos. El primero es que la existencia de Dios es incompatible con la existencia del mal. Si Dios es bueno y si Dios es misericordioso, ¿por qué hay terremotos? ¿Por qué un camión materialista se echó en reversa y mató a una niña de 5 años? ¿Por qué Dios no detuvo ese camión o Los Ángeles? ¿Por qué en el tsunami de Indonesia hace algunos años el 65% eran menores de 10 años de edad? ¿Por qué permite Dios tanta violencia, tantos crímenes, tantos secuestros, tantas guerras? Esa es una de las principales objeciones del ateísmo que vamos a continuación a debatir. La segunda es: Dios no puede ser probado científicamente. A ver, demuéstrame que existe Dios, te preguntan los ateos, ¿no? Contéstale, tú demuéstrame que no existe. Cabeza de melocotón. En tercer lugar, si Dios hizo el universo, ¿quién hizo a Dios? Esta pregunta es ya de por sí antifilosófica, lo vamos a ver también. Y en cuarto lugar, su cuarto argumento, el más fuerte de los ateos, que no existen evidencias de la existencia de Dios. Y ellos buscan que una persona, ellos pueden ver a un paralítico, pueden ver a una persona sanar y no se van a convertir. El día que Cristo resucitó a Lázaro, capítulo 11 del Evangelio de Juan, en ese día planearon asesinarle. Entonces, cuando alguien dice, si yo veo un milagro voy a creer en Dios, ¿sabes una cosa? Es la forma en la que tú quieres llegar a la conclusión de que Dios existe. Pero en la Biblia, Dios escogió otro camino. La fe no es por ver, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si una persona no se convierte al oír el mensaje de la salvación, del evangelio, de la gracia de Dios, aunque alguien se levante de los muertos, le dijo en el evangelio de Lucas, Abraham a la persona que estaba en el Hades, aunque se te levante en la noche y te jalen los pies y te diga, yo soy el ángel de Dios, Dios existe, cree en Dios, ahora sí voy a creer en Dios. Dios no escogió esa manera de los milagros, de que creamos en Él. Dios quiere que creamos a través de la predicación de la palabra de Dios. Y si alguien dice que cree en Dios, no es el Dios de la Biblia, es el Dios que tú te inventaste. Los griegos tenían millones de dioses, porque hay ateos cristianos también. Hay ateos religiosos que creen en Dios y dicen que Dios existe, aceptan la existencia de Dios, pero viven como si Dios no existiera. Esas personas tarde o temprano serán juzgadas por Dios. Veamos en primer lugar el primer argumento. La existencia de Dios es incompatible con la existencia de mal. Esta es la más grande objeción que un servidor ha encontrado al debatir públicamente ateos.
Hace una semana acabo de regresar de Omaha, Nebraska. Estuve ahí en la universidad, en la Christian College de Nebraska, y fueron maestros del seminario de Denver, Colorado, fueron estudiantes, fueron pastores, y tuve un debate con dos muchachos de la universidad que decían que ellos no creían en Dios y habían ido para que yo les demostrara que existe Dios, y me sacaron este argumento. Esta objeción de que Dios es incompatible con la existencia del mal es simplemente absurda, porque no está cuestionando la existencia de Dios, está cuestionando el carácter de Dios. Si alguien me dice, oye, si Dios es esto y Dios es aquello, espérame tantito, entonces tú no estás negando que existe Dios. Tú me estás diciendo, si Dios existe, ¿por qué hace estas cosas? Entonces es más honesto, filosófica y moralmente decir, yo no sé si existe Dios, pero si existe Dios, me gustaría que alguien me dijera por qué permite Dios estas cosas, estas catástrofes, estos problemas a nivel cósmico o universal. Esa es otra posición mucho más decente que decir, no existe Dios, porque entonces si existe Dios, ¿por qué permite estas cosas? Tú estás cuestionando el carácter de Dios y no la existencia de Dios. ¿Me van siguiendo? Esto es muy importante. La existencia del mal no es incompatible con la existencia de Dios, porque no existe una contradicción lógica. Si el niño de 3 años le dice a la hermanita, ¿por qué te lloras, Pepito? Porque mi mamá es mala, me pegó con el cinto y mi papá también. El niño de 3 o 4 años asocia el castigo con el odio, cuando es lo contrario. No, su mente alcanza a comprender que los niños necesitan de vez en cuando pau y bien acomodaditas. Dice la Biblia, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Si no existieran prisiones, el mal se desbocaría. Si no existiera la pena capital en muchos lados, llegaría a un límite, ¿verdad?, de una anarquía total, que es a la que está llegando ahorita Venezuela, y ojalá que no México. Ahorita estamos ahorita en la gloria comparado con muchas otras naciones, gracias a Dios, en la misericordia de Dios, aquí en un lugar libre. Nadie nos detiene, nadie nos prohíbe venir a adorar a Dios. Gracias por el gobierno que tenemos ahorita, ¿verdad? Démosle gracias a Dios por el país que vivimos. Pero estas personas que dicen es que Dios al permitir estas cosas no puede existir, no comprende la mente de Dios. ¿Para qué hay una contradicción? El ateo debe presentar premisas o asunciones que solamente está desde su perspectiva de su mente. Yo no entiendo a Dios por qué permite esto y por qué permite aquello. Permíteme recordarte algo, señor ateo. De acuerdo a Albert Einstein, el desarrollo del intelecto humano alcanza un 6%. Señor ateo, tienes cerebro de pollo. Tienes cerebro de caracol. No, es mejor de ostra. Y sabes una cosa, si tú crees, vamos a seguir una línea de lógica elemental. Vamos a suponer que sí, que Dios existe. Vamos a asumir, bueno, Dios existe. Si Dios existe, ¿qué desarrollo tenemos intelectual? El 6%. O sea, si Dios existe, ¿tú crees que muchas de las cosas que pasan, que no entiendes por tu poco desarrollo intelectual y moral, las cosas que Dios hace, lo vas a juzgar? ¿Podría un niño de 4 años traer al papá, ir con los abogados, abogado, meta a la cárcel a mi papá porque me pegó? ¿Juzgar a su padre por no comprender que está asociado con el amor, la disciplina y el castigo físico muchas veces? Entonces, un ateo es la conclusión a la que ha llegado. Reconozco que tengo cerebro de pollo comparado si Dios existe. Entonces, ¿sabes una cosa? Necesitas información. Necesitas venir a la Biblia y con un corazón honesto e íntegro decirle: Dios, no entiendo cómo manejas el universo. Pero no le digas: si yo fuera tú, manejaría mejor las cosas que tú. Si yo fuera tú y fuera Dios, puras palomitas y dulces y todos estarían en Disneylandia las 24 horas del día. No permitiría absolutamente el mal ni la entrada del mal al universo. ¿Sabes una cosa? Si tú sigues esa línea de lógica, entonces no existiríamos. Porque para que podamos existir, forzosamente tenía que haber el libre albedrío,
de escoger dos caminos, el bien o el mal. Si Dios hubiera creado un universo donde hubiera suprimido la maldad completamente, nunca hubiera una rebelión angelical, nunca hubiera habido una enfermedad, ni nada, seríamos un universo de robots. Donde Dios nos hubiera programado, hubiera sido muy fácil que nos pusiera un código genético hereditario, un software, como los instintos que los tiene el león, los que los tienen los animales, los que tienen las hormigas. Toda la creación se guía por instintos. Y esos instintos son el resultado de una información que Dios le puso a la leona cómo cuidar a sus cachorros, al oso cómo vivir, a las hormigas cómo poder, entre miles de hormigas, cada quien llevar un granito de arena y ponerla en el montón. ¿Y quién le dice a esa hormiguita? ¿Quién le dijo, tú Paquito vas para allá? Tú Carlitos vas para allá. ¿Quién les puso una reina a las abejas? ¿Por qué solamente hay una reina y todas las demás son obreras? ¿Quién hizo este diseño en el mundo de los insectos y de los animales? Todos están programados. ¿Quién les dice a mis células y a mis glóbulos blancos cuando entra una infección? Ataquen esa bacteria, ataquen ese microbio. ¿Quién les da las órdenes? ¿Quién está detrás de toda esta información? Por el amor de Dios, Virgen del Socorro. Debemos razonar que es lógicamente posible, ¿verdad?, que Dios en su infinita sabiduría haya permitido, escuchen, permitido el mal para propósitos que ahora desconocemos y los cuales tampoco podríamos entender dada la limitación de nuestra inteligencia y de nuestra intelectualidad. Veamos en el libro de Job, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 28, versículo 12 y 13, a un hombre que de la noche a la mañana le fue arrebatada sus propiedades, su casa, sus hijos, y le quedaron pocos sirvientes. Era un hombre íntegro, era un hombre que amaba a Dios, porque fue escrito este libro en el tiempo del Génesis, de los patriarcas. La ley todavía no había sido dada por Moisés en el monte Sinaí. Y Job no entendía qué pasaba. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué metieron a mi hijo a la cárcel? ¿Por qué se murió mi niño? ¿Por qué se murió mi esposa? ¿Por qué perdí mi trabajo? Tenemos 1000 preguntas los seres humanos. Y cuando tú no tienes respuestas, el ser humano se volca en la desesperación. ¿Qué hacen los seres humanos cuando se fue mi mujer con otro? Así son todas las mujeres. Pásame la del tequila Cuervo, compadre. Y se pone hasta atrás y amanece peor. O huyes hacia las drogas, o te vas con otras mujeres. Todas son igual, o mujeres van con más hombres, o se van a las drogas, o se olvidan de estas cosas, ¿verdad? Y siempre tenemos la tendencia a la desesperación. Cuando tenemos a Dios y a Jesucristo en nuestra vida, tenemos paz. Y sabemos que todas las cosas obran para nuestro bien, a los que amamos a Dios. Sabemos que eso que sucedió tiene un propósito escondido. ¿Y qué es la fe? Creer. ¿Qué es la fe? Creer que Dios está al control de mi vida, de mi esposa, de mis hijos, de mi destino. Y seguir caminando con esa paz que sobrepasa el entendimiento y seguir creyendo en sus promesas, aunque no entienda en mi mente intelectual. No necesito entenderlo, necesito solamente obedecerlo. Y cuando Dios ve esta respuesta de parte del ser humano, como Job, que a pesar de lo que pasó, él seguía creyendo en Dios. Más tarde, a la semana, al año, en el caso de Job fue un año donde lo dejó Dios en tinieblas. A Moisés lo dejó 40 años viendo lagartijas en el desierto. Cristo 30 años sin poder predicar el evangelio a nadie. Imagínense a Cristo a los 23 años, Padre, tengo 23 años, ¿está usted endemoniado? Déjalo con sus chamucos. Padre, la gente, todavía no es tu tiempo. Pero no entiendo, papá, todavía no es tu tiempo. Hasta que él cumpliera 30 años en la sabiduría de su padre, después del bautismo en el río Jordán,
inicia Cristo su ministerio. Dios tiene un tiempo para todos nosotros. El hombre no es señor de su camino, ni el hombre que camina a ordenar sus pasos. Y tenemos que entender esto para vivir en paz y con tranquilidad. Dice Job capítulo 28, versículos 12 y 13. Mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? El hombre no conoce su valor, ni se halla en la tierra de los vivientes. Dime, señor ateo que me escuchas, ¿quién te va a responder? ¿Por qué Dios, si es bueno, permite el mal? ¿Sabes una cosa? Vas a morir como Dion Teofilito. Vas a seguir enojado con Dios sin inquirir, sin buscar, sin escudriñar, sin investigar, porque has llegado a la conclusión y te has puesto en el lugar de Dios. Aunque tenga un 6% desarrollado, mi conclusión no existe Dios. Y no espero respuestas. Moriré negando a Dios. Bueno, muérete como los lagartijas también. Naciste en las tinieblas, viviste en tinieblas y regresarás a las tinieblas. Porque cuando después de la muerte abras los ojos, te vas a encontrar con esa persona que negaste toda tu vida. Y que jamás en toda tu vida trajiste significado ni propósito por haberte creído superior y más sabio que Dios. La sabiduría viene de arriba. ¿Quieres entender a Dios? Ven a la Biblia. Antes de que vengas a la Biblia, pídele a Cristo entrar a tu corazón. Reconócele que en la cruz pagó por tus pecados y comenzarás el camino y la aventura más grande que un ser humano pueda haberse involucrado. En el capítulo 33 de Job, dice el versículo 13 y 14, ¿por qué contiendes contra Él? Contra Dios. Porque Él no te da cuenta de ninguna de sus razones. Nunca a Dios se le va a aparecer a un ateo y decirle: mira, Panchito, pues mira, te voy a explicar por qué permito los tsunamis y los terremotos. ¿Me vas a escuchar? Aunque Dios hiciera esto, no lo podrías entender, porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos son más grandes que nuestros caminos. ¿Por qué te peleas con Él? Dice Job. Sin embargo, dice el versículo 14, en una o dos maneras habla Dios. En el capítulo 36 de Job, dice el versículo 22 y 23, he aquí que Dios es excelso en su poder. Todo esto lo escribió un hombre que Dios no le dijo por qué le sucedió lo que sucedió. He aquí Dios excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a Él? ¿Quién le ha prescrito su camino y quién le dirá: has hecho mal? A ver, ven para acá, Pancho Pistolas, ateo de ateos, hijo de Richard Dawkins y de Christopher Hitchens y de todas esas cosas. Tú le vas a, si hay Dios, tú le vas a decir que hizo mal. Tú le vas a enseñar con el cerebro renacuajo que tienes que se equivocó. Tú quieres agarrar a Dios y bajarlo del cielo y sentarlo en un banquillo de acusados y ponerte tú como juez. A ver, ¿por qué hice esto? Explícame. ¿Quién eres? Cucaracha y lagartija híbrida. ¿Quién eres? ¡Qué soberbia intelectual! Ya estamos razonando libremente. Esto es una soberbia impresionante. Aferrarnos, obsesionarnos con ideas que nos han contagiado sin tener la integridad y la honestidad de buscar a Dios con todo el corazón. Capítulo 37 de Job, versículo 19 y 20. Muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. ¡Wow! La razón por la cual tú razonas como razonas, señor ateo, es porque tu mente está llena de tinieblas. La razón por la cual tu programa no funciona en tu computadora es porque tiene virus. Estás envirulado. Y por más que te pelees con la computadora hasta que no le pongas un antivirus y saques eso, tu programa no va a funcionar. Entonces, de acuerdo a la Biblia, nuestras mentes son computadoras y nacimos envirulados. Por eso no razonamos ni entendemos las cosas que van más allá de nuestro entendimiento y nuestra finitud.
Necesitamos que alguien nos abra esta calabaza, que el Espíritu Santo entre a nuestra vida, que comencemos a discipularnos, a someternos, a servir a los demás, a honrar a los demás, a convertirnos en siervos de los demás, en ser mansos y humildes de corazón para poder ser guiados por sendas de justicia por amor de su nombre. Y mientras no tengamos esa actitud, vuelvo a repetir, morirás igual que los animales. Dormiste como oso, trabajaste como burro y viviste como caballo. Tu vida no fue más que hacer dinero, esto y el otro, hacerte compadre de aquel, 60, 70 años de edad, alcanzaste y aquello, y tus hijos antes de morirte como alacranes buscando a qué hora se muere el viejo para repartirse lo que tú nunca quisiste invertir en el reino de Dios. Las maldiciones seguirán a tu generación, a tus nietos y bisnietos. Pero si tú mueres y te mueres con un petate y con guaraches, y tus hijos, tú te mueres con la satisfacción que tus hijos conocieron a Cristo, les has dejado la herencia más grande. Porque a tus hijos nunca les faltará nada después. Él será su pastor. Dios los guiará, Dios los levantará, Dios los cuidará, Dios los fortalecerá. Porque esa es la herencia que nosotros necesitamos heredar a nuestros hijos. Que estar seguros que tienen a Jesucristo en sus corazones. No podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Versículo 20. Será preciso contarle cuando yo hablare. Por más que el hombre razone, quedará como abismado. Vemos nosotros en tercer lugar que dicen que Dios no puede ser probado científicamente. Bueno, probar a Dios, señor ateo. Bajo el criterio que tú tienes de que Dios no puede probar científicamente, la ciencia no puede mostrar nada más que lo que se puede observar a través de un laboratorio. La ciencia es empírica. En otras palabras, la ciencia no puede creer nada de lo que no oye, lo que no ve, lo que no palpa, lo que no experimenta, lo que no observa, lo que no ve. Para la ciencia, el mundo invisible, estamos en un mundo cuadridimensional de 4 dimensiones. Si hay un mundo invisible, espiritual, la ciencia no puede penetrar en ese mundo. Entonces, como dijo Einstein, un científico limitado es un científico ciego. Porque si tú no consideras que hay algo que trasciende lo que se puede ver, lo que se puede oír, lo que se puede sentir con los 5 sentidos, vas a estar limitado en tus experimentos científicos. Dios, ¿verdad?, no tiene absolutamente ninguna forma de ser demostrado empíricamente porque no se puede penetrar a esto. Como un ejemplo es, ¿a qué sabe el color azul? ¿A qué sabe el color azul? ¿Se puede demostrar que existe el amor? Demuéstrame científicamente que existe el amor. Bueno, esa es una actitud nada más, hasta los perros besan, ¿verdad? Exísteme científicamente que existe la belleza, que existe la lógica, que existe el mundo espiritual. La ciencia no puede penetrar en este mundo. Por lo tanto, la ciencia, señores científicos, con todo respeto, nunca podrá demostrarnos de dónde venimos. La ciencia jamás podrá demostrar cómo existió y se originó el universo. Porque para que sea científico tiene que ser observable y demostrable. Entonces rayan en teorías, hipótesis, filosofías, especulaciones, una explosión, esto y el otro. Muy bien, una explosión. ¿Y quién produjo la explosión? ¿Quién le hizo para que explotara el universo? ¿Qué consistencia de materia existía que produjo esa explosión? Ahora, si hubo una explosión y el universo fue hecho a través de una explosión accidental, ¿la materia piensa? ¿Quién nos dio el pensamiento? Si la materia produce materia y la nada no produce nada, ¿quién produjo el pensamiento? La conciencia de los seres humanos. La materia no puede producir eso. Entonces, ¿cómo podemos llegar a esa conclusión tan absurda e irracional de que venimos de un mundo material o ser materialistas completamente? Y finalmente, no existe ninguna evidencia de la existencia de Dios. Esto es de veras para reírse. ¿Qué clase de evidencia necesitas, Mr. Atheist, para poder demostrarte que existe Dios?
¿Ya examinaste las evidencias cosmológicas? O sea, el orden y el diseño que nos rodea tiene que tener forzosamente un diseñador y un ordenador, porque vivimos en un universo perfectamente afinado, como está afinado un motor de gasolina. Detrás de un reloj hay un relojero, de una pintura hay un pintor, de este edificio un arquitecto, un ingeniero, detrás de todo de un coche hay un ingeniero mecánico, detrás de todo hay alguien, ¿verdad? Detrás. ¿Quién está detrás de este universo, de este orden perfecto? ¿Y estudiaste las evidencias teleológicas? ¿Qué significa? De la lógica, la razón y la teología que en esta mañana he tratado de lo mejor posible explicarte. ¿Ya estudiaste las evidencias cristológicas? La vida y la muerte y la resurrección de un hombre llamado Jesucristo. ¿Crees que fue una fantasía la resurrección de Cristo? Llegas a la conclusión inclusive que muchos ateos me han dicho que ni siquiera creen que existió Cristo cuando Él es el divisor de la historia. Les digo a los ateos, ¿en qué fecha estamos ahora? Te contestan, pues estamos a 22 de junio y está la Copa Mundial ahorita. No estoy hablando de la Copa Mundial, te estoy hablando, ¿quién puede decir que Cristo es el que vino a dividir la historia? ¿Desde cuándo contamos el 2014? Desde que Cristo murió en la cruz. Antes de Cristo y después de Cristo. En la Navidad celebras a Buda, a Zoroastro, a Richard Dawkins, a Nietzsche o a Freud. ¿A quién celebras en Navidad? ¿A tu padrino? Celebramos a ese hombre que fue tan impactante su entrada en el escenario mundial que se paraliza la mayor parte de las naciones y nos invade un espíritu de amistad y de regalarnos unos otros a otros. ¿De dónde vienen esas cosas? La Semana Santa famosa, celebramos su muerte y resurrección. ¿Y estudiaste las evidencias científicas? Científicas, como el maestro de escuela que me dijo, usted es de esos doctorcitos cristianos que creen que venimos de una pareja. Y le contesté, ¿y usted es de esos que cree que venimos de chita o de un chango? Fue una universidad por acá cerca del Estado de México hace como 12 años. Y me dice, ¿a qué se refiere usted? Le dije, deme usted una evidencia científica. Eran como 600 alumnos. Deme usted una evidencia científica de que venimos de los animales. La teoría de la evolución no tiene una sola evidencia de una mutación a otra mutación, de una especie a otra especie. Y me dice, a ver, deme usted una evidencia científica de que venimos de Dios. Y le contesté, ¿quién fue primero, el hombre o la mujer? Y voltea el maestro y me dice, bueno, pues es lógico que la mujer, porque todos aquí tenemos mamá. No hay ningún ser humano que ha existido sin una mamá. Entonces es lógico, me dice, que Dios creó primero a la mujer. Le dije, ya ve, Dios creó primero al varón. No, eso es imposible. Le dije, no, desde 1954 que se descubrió el genoma humano por el doctor Francis Crick. ¿Qué fue lo que descubrió? Bueno, se sabía que la mujer tiene 2 cromosomas XX. El hombre tiene la cromosoma XY. Si Dios hubiera sacado del material genético al hombre de Eva, hubiera sido una raza híbrida, porque la mujer tiene XX. Pero como el hombre tenía la Y y la X, pudo sacar del material genético y de los huesos, porque dice la Biblia, el capítulo 2 de Génesis, que fue de un hueso. Y sabemos que de los huesos, aquí es donde se forma la sangre. En los huesos se forma la sangre. Y de ahí Dios formó a la mujer, la sacó del hombre, más refinada, más guapa y más bella que nosotros. Eso que ni hablar. Y finalmente el libro de Romanos dice en el capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículo 20, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de manera que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que la raza humana se envaneció, y ahí está el problema,
se envaneció en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, profesando ser inteligentes, creyéndose que el ser ateo es un nivel elevado de intelectualidad, dice la Biblia, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios en incorruptible, en semejanza de imagen corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En lugar de reconocer la creación de un Dios todopoderoso, nos volvimos al reino animal y comenzamos a enseñar que somos el resultado de la evolución de los animales. Te invito en esta mañana a que vengas a una cruz, donde Dios nos amó de tal manera que nos dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes que en esta mañana cree en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, así como estás de sucio, de sucia, así como estás y te sientes mal en tu vida, así Dios te dice simplemente: ven a mí, y la sangre de mi Hijo, si tus pecados fueren negros como el carbón, como la blanca lana, vendrán a ser. Ven a Cristo y la sangre de Cristo te limpiará, te mostrará la salvación. El Dios te iluminará el entendimiento con el Espíritu Santo y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Inclina tu rostro desde tu lugar si gustas y dile estas palabras. Los invitamos a todos ustedes que tengan la oportunidad que Dios les da. Hoy que tu corazón ha sido tan preparado de invitar a Dios a tu vida a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Dile: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mi soberbia intelectual. Te pido perdón porque he pecado contra ti. No soy digno que me recibas, pero creo que en esa cruz tu santo Hijo Jesucristo pagó con su sangre preciosa por mis pecados. Te invito a que entres a mi corazón como mi Salvador y mi Señor Jesucristo, porque creo que a los 3 días resucitaste de los muertos y solo contigo mi vida podrá estar satisfecha y tener el perdón de mis pecados y la vida eterna. En tu nombre santo, amén. Gracias a Dios por este libro, la Santa Biblia. Un libro que tienes que desempolvar en tu casa. Un libro que si no lo tienes, lo puedes comprar aquí o en cualquier librería. Un libro que es el manual para poder sacarnos de la desesperación. El libro que nos puede dar propósito y sentido para poder vivir. Un libro donde esconde el plan maravilloso de un Dios que nos ama. Dios te ama y dio su vida por ti. Si tú en esta mañana hiciste esta oración invitando a Cristo a tu vida, ahí desde tu lugar, les pido que se pongan de pie. Párense los que hicieron esta oración por primera vez, invitando a Cristo a sus vidas. Gracias a Dios. Gracias. Gracias, que Dios los bendiga. Gracias a Dios. Gracias, que Dios los bendiga. Gracias. Gracias a Dios. Gracias, que Dios te bendiga. Le damos gracias en nombre de Vida Nueva para el Mundo a todos ustedes por su asistencia, y que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, comience a guardar tus pensamientos y tu corazón en su nombre desde este momento. Amén.